Bueno, estamos aquí un día más en tu canal Luz para las Naciones. Espero que ustedes estén bien en este maravilloso día. Hoy tenemos un video sumamente especialísimo. Vamos a estar decodificando el Apocalipsis de Juan, ya que no simplemente según la historia existe un Apocalipsis. Existen, según se cree, 45 Apocalipsis. Pues vamos a estar hablando nada más y nada menos que este Apocalipsis según el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué en sí quiere decirnos. Y es que yo me propuse hacer este video porque he visto mucho a mi alrededor, en el canal. He visto muchas personas hablar de este tema y quiero aportar mi grano de arena. Nosotros hemos dicho en videos anteriores que la Biblia se tiene que interpretar de una manera circular. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que pasan en la Biblia o que ya pasaron puede hacer que sigan aconteciendo en este tiempo. O sea que no tenemos que sorprendernos por cosas que sucedieron históricamente en la Biblia y que están sucediendo ahora. Y eso es que la Biblia nos está enseñando que constantemente se vuelve a repetir de una u otra forma la historia. Así que la Biblia, para poderla entenderla mejor, tenemos que aprender a verla de una manera de ciclo que se repiten una y otra vez. Eso nos da a entender que es igual que las 4 estaciones del año. Existe primavera, invierno, otoño, verano, que esto nos lleva a entender que constantemente se repite. Y cada año vuelve la primavera y cada año vuelve el otoño y cada año vuelve el invierno, etc, etc. Y así pasa también con los días de la semana, pasan con los meses y todos los años vuelve y se repite la misma temporada. Eso da a entender que la Biblia no es una excepción. La Biblia no se debe, en mi opinión, interpretar de una manera lineal. ¿Qué quiere decir de una manera lineal? Quiere decir un acontecimiento que pasó en el pasado y que pueda hacer que no se vuelva a repetir, o algo que está señalado para el futuro y que quizá no se repita en el presente. Eso es interpretar las escrituras de una manera lineal, una manera circular. Es sorprendente. Quiero leerle antes de empezar un versículo de la palabra que nos introduce a lo que queremos transmitir en este día. Así que por favor tenga mucha paciencia. Si tiene un papel, hoja, bolígrafo en su mano, pues por favor le recomiendo que tome nota, por favor. Y es que yo decía, cuando estaba estudiando el tema que vamos a tratar hoy, a veces es mejor estar confundido que engañado. A veces es mejor, vuelvo y repito, ha escuchado bien, estar confundido que engañado. Y es que cuando estamos engañados, no nos da el interés de indagar, de buscar, de preguntar. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en la verdad absoluta. Y no es así. Pero prefiero mejor en este video traerte confusión, porque eso te va a dar el deseo, va a abrir el apetito de tu indagar, a ver si yo estoy diciendo la verdad o no, a ver si lo que yo estoy diciendo o lo que los historiadores o la Biblia dice, pues está de acuerdo a tu diario caminar o no. Y es que yo quiero levantar, ¿no?, ese apetito cada uno de ustedes, que indaguen, que busquen, que lo que yo estoy tratando también puedan indagar, investigar, buscar,
tener ese anhelo, ese hambre o esa hambre de ustedes indagar por su propia cuenta. No se coman, no se traguen absolutamente así por así tan fácil todo lo que se dice en las redes sociales. No se traguen todo lo que se dice pues en una comunidad de religión, en una iglesia. No, hay que indagar, hay que buscar para llegar a una mejor conclusión. Y por eso digo, en muchas ocasiones es mejor estar un poco dudando, ¿no? que engañado. ¿Sí? Ese es un poco mi dilema. Bueno, vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ayer estaba hablando con un amigo, dicho sea de paso, le mando saludos y creo que va a escuchar este vídeo más adelante. Y él y nosotros estábamos comentando de que cuando se profetizaba alguna catástrofe en el pueblo de Israel, ustedes saben muy bien, Jeremías profetizaba 70 años de cautividad. Tenía que vivirse el pueblo de Israel 70 años por manos de Babilonia. En este caso estaba Nabucodonosor II. El caso es que vemos constantemente en el inicio de Jeremías, vemos constantemente cuando Dios le dice habla y dile que van a ser llevados cautivos 70 años, pero el libro de Jeremías termina con esperanza. El libro de Isaías también empieza con hay de aquello, hay de lo otro, hay de tal, y termina también con esperanza. Y podemos dar un sinnúmero de profetas que empezaron, ¿no?, dictando sentencia divina según pues lo que el cielo le dictaba que ellos dijesen. Y vemos también en el caso del Apocalipsis, no más ni menos que los profetas anteriores que hemos estado hablando, donde termina con un sinnúmero de cosas. Quizá en el transcurso de las escrituras en Apocalipsis de Juan, ustedes verán que hay juicio, trono blanco, etc, etc. Pero este libro maravilloso termina con una buena noticia: cielo nuevo y tierra nueva. Y todos los profetas, en su mayoría, terminan y culminan con su libro con esperanza para la humanidad. Así que, por favor, si ustedes ven aquellos profetas hoy en día supuestamente que se levantan y siempre dictan sentencia, juicio en contra de la humanidad, y no terminan y no culminan su mensaje con un mensaje también de esperanza, pues hay que dudar. Hay que dudar, porque Dios siempre al ser humano tanto puede dar un mensaje de juicio, claro está, no estoy quitando nada de eso, pero también detrás del juicio está la misericordia. Detrás de todo juicio se esconde también la misericordia y la gracia y la salvación, como usted le quiera llamar o como usted le conoce. Entonces hay que prestar mucho oído a lo que uno escucha, porque a veces estamos repitiendo como loro lo que se dice o lo que se escucha en una comunidad, en una congregación, en una iglesia, como usted le llame, ¿no?, en la política, y no nos tomamos la molestia y damos por sentado de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando es verdad y es verídico. A veces no es así. Entonces nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa valentía de nosotros levantarnos e indagar. ¿Por qué? Porque los libros están para leerlo. Y nosotros tenemos que tener esa fuerza para no estar repitiendo como loro lo que se está diciendo, ¿sí? Y tener fuentes fidedignas que nos van a ayudar a llegar a una mejor conclusión,
a llegar a mejor puerto. No podemos estar la vida constantemente repitiendo lo que se está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se juega con nuestra inteligencia, ¿no? A veces se juegan las personas, se juegan con nuestro intelecto, la inteligencia, y Dios creo que nos dio una mente para que nosotros podamos analizar lo que nosotros estamos consumiendo, lo que se está hablando, lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. Por ende, yo digo siempre que no me crean a mí, vayan a la fuente y saquen sus propias conclusiones, porque yo soy una persona que puedo fallar, a pesar de que no busco fuente tal, puedo fallar. Yo no tengo la verdad absoluta y se lo he dicho en videos anteriores. Busquen, indaguen. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo, que ustedes puedan crecer sanamente. Y bueno, y estamos aquí para aportar nuestro grano de arena. Ya hemos dicho circular, no de una manera lineal. Interpretar la vida de una manera cíclica que pasó y se vuelve, si Dios quiere, a repetir una y otra vez. Y es lo que pasa cuando nosotros escuchamos también de el anticristo, que dicho sea de paso, Juan, o sí, primera de Juan o segunda, habla de eso, porque muchos anticristo han pasado ya. ¿Qué quiere decir anticristo? Contra Cristo, contra el Mashiach o contra el Mesías. Entonces, muchos anticristos han pasado. Estos políticos corruptos, estos políticos, ¿no?, que han destrozado una nación completa, estos son los anticristos. ¿Por qué? Porque Cristo lo que hace, este nombre lo que hace es la unidad, volver a la unidad entre la humanidad y el Padre Celeste. Entonces, aquí hay que poner mucha atención a lo que voy a decir, por favor. Usted me ve muy serio, pero no estoy serio, simplemente quiero estar enfocado en lo que quiero decir, en lo que quiero transmitir. ¿Por qué? Porque no quiero traer distorsión absolutamente a nadie, ni engañarte, sino que quiero traer más que todo, confundirte un poco, la verdad. Estoy sincero hoy, estoy sincero, como dice mi país. Confundirte un poco para que se te levante esa hambre y ese deseo de tú pues indagar y buscar, y no te coma todos los cuentos que exteriormente te dicen, ¿sí? Porque a veces nuestra identidad a veces se pierde por las cosas exteriores que se están diciendo, ¿sí? Bueno, hemos dicho, vamos a estar hablando de algunos apocalipsis, aparte de, por ejemplo, de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, ¿sí? Y vamos a estar indagando este maravilloso libro que fue escrito nada más y nada menos, se dice que fue en el año 96 después de Cristo, ¿sí? 96 después de Cristo. Entonces, vamos allá. Tengo una diapositiva aquí que quiero transmitir. Por favor, tome nota. Se los recomiendo, porque es de sumamente importante. Voy a estar buscando versículo aquí. Ustedes, por favor, ténganme paciencia, porque buscarlo me va a costar moverme de un capítulo a otro. Pero quiero que por favor tome nota y usted pueda después oír conmigo indagando. Dele pausa al vídeo, no tengo ningún problema, y escúchelo una y otra vez si es pues de sumamente importancia para tu vida. Bueno, vamos a quitarme de aquí. Me voy a quitar porque tengo una diapositiva que quiero que ustedes vean. Bueno, decodificando el Apocalipsis de Juan. Sabemos que cuando se habla del Apocalipsis se está hablando de un libro que esconde mucho misterio. Un libro que habla de bestia, de plaga, de trompetas, de sello. Es un libro un poco complejo. Y ya hemos hablado y hemos dicho que los historiadores han hablado de que no simplemente existe un solo Apocalipsis. En este caso, el Apocalipsis que nosotros utilizamos, llamado Juan o el Nuevo Testamento, se cree, dicen los historiadores, que
este Juan no es el apóstol Juan, sino es un discípulo del apóstol Juan, que dicho sea de paso, sabía muchísimo del hebreo y también del griego. Sí conocía la cultura hebrea y también parte de la cultura helenista o la cultura griega. Sí, sabía mucho. El caso es que cuando nosotros nos introducimos al libro de Juan, del Apocalipsis de Juan, dicho sea de paso, el primer Apocalipsis que se conoce es el Apocalipsis de Enoc. Enoc se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Este personaje que se describe y caminó Dios, Enoc con Dios, y Dios ¿qué hizo? Se lo llevó, ¿sí? Eso lo vamos a estar hablando más adelante, pero quiero mencionarle el primero que la historia habla. El primer apocalipsis que existe es el libro de Enoc. Ahí vamos a estar también dialogando los vigilantes, el fin del mundo según Enoc, la venida también del Mesías. Enoc habla de todo eso, y es que me causa mucha gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos capítulos finales de Mateo, capítulos finales de Marcos, Jesús o Yeshua, como ustedes lo quieran, pues, como están relacionados sobre este personaje, habla del final de los tiempos, el fin del mundo, que yo lo traduzco de una manera u otra como el fin de un sistema corrupto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Jesús acerca de esto? Dice, en los últimos tiempos, el sol no dará su luz, también la luna, las estrellas se oscurecerán, caerán las estrellas del cielo. Y lo semejante es que Enoc, el libro de Enoc, que para muchos es un libro apócrifo, el libro de Enoc habla de todas estas cosas. Habla de el fin del mundo, cómo será el fin del mundo, de la venida del Mashiach, del Hijo del Hombre. Habla también de que la tierra, la luna y el sol se oscurecerá en aquel día. Y bueno, habla de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que, número uno, si nosotros nos situamos en la historia, y voy a mover aquí el PowerPoint, si nosotros nos situamos en la historia, el Apocalipsis de Enoc se empezó a escribir, según se cree, en el año o en el siglo 3 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué quiero llegar? Que ya estas ideas, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando los apóstoles estaban aquí en la tierra, cuando Juan estaba aquí en la tierra, ya estas ideas estaban circulando. Estas ideas de Enoc, de que la tierra se iba a oscurecer, de que los impíos o los inconversos y los justos van a ser juzgados en un trono, todas esas cosas ya estaban circulando. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos va a hablar un poco de estas cosas. Yo quiero, por favor, que ustedes busquen en su Biblia, Segunda de Pedro, cuando puedan. Pues yo digo que tengan paciencia en este vídeo, porque estoy utilizando las escrituras y saben muy bien que a veces no somos diestros. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿Sabe qué libro habla de estas cosas con detalle? El libro de Enoc. ¿Qué quiere decir esto? Que como Pablo sabía que estas ideas se estaban moviendo de Enoc,
de lo que Dios le reveló a Enoc, lo que iba a acontecer en el futuro cuando Dios se lo llevó. Viajó, dice el libro de Enoc, al séptimo universo, al séptimo mundo, y ahí le reveló todas las cosas. Entonces ya tenían una idea, y todo lo que está diciendo el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:4, sí, habla de las cosas que le pasaron a aquellos ángeles, traducido en el libro de Enoc como vigilantes. Dichos vigilantes, algunos de los ángeles que subían y descendían al cielo, dicen estos ángeles fueron depravados. O sea, estos ángeles o estos vigilantes que hablen, ¿no? Dice que estos fueron lo que le enseñaron a los humanos hechicería, idolatría, brujería, la magia negra, magia blanca. Le enseñaron todas estas cosas según el libro de Enoc. Entonces Pedro dice, estos ángeles fueron a prisión por la conducta que tuvieron en el pasado. Pero el libro de Enoc habla lo mismo, que estos vigilantes, dice que lo encadenó el Dios Todopoderoso y lo tiró hacia el abismo hasta que llegue el momento o el día del juicio final, la cual van a ser juzgados. Vamos a ver Judas, que está detrás del Apocalipsis. Vamos a ver qué habla de estas cosas. Judas capítulo 1 verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Si nosotros lo traducimos en el libro que está en Enoc, los ángeles que está hablando aquí, Judas capítulo 1 verso 6, está hablando de los vigilantes, aquellos vigilantes que se corrompieron, hicieron corromper la humanidad, enseñándoles cosas que estaban distorsionadas. Y a los ángeles que no guardaron, o los vigilantes que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí nuevamente Juan, pues lo que está haciendo quizá, atrayendo de lo que ya Dios le había revelado a Enoc, el que caminó con Dios. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice Judas capítulo 1 verso 14-16. Dice lo siguiente: de esto también profetizó Enoc. ¿Qué quiere decir? O sea, que ellos utilizaban fragmentos, la literatura de este Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, sí, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propia deseos, cuya boca habla cosas infladas, andulado a la persona para sacar provecho. Aquí vuelvo y repito, el autor del libro de Juan está mencionando a Enoc otra vez, está trayendo fragmentos, ideas de este libro. Esto quiere decir que ya tenían una idea de este libro, tanto según se cree Jesús, pensamiento de Jesús, también ya lo hemos visto Pedro, también Judas y muchas personas más, sin incluir el Apocalipsis de Juan. Entonces vamos a seguir. Dicho sea de paso, hay un libro llamado Yacer en Josué capítulo 10 verso 13. Habló del libro de Yacer, si lo quieren leer, porque no es la Biblia que utilizamos, Reina Valera, la Biblia de los protestantes, sí, no habla de estos libros, no habla del libro de Lot y la profecía de No. Por eso pues estamos medio cojos a veces y no tenemos una información más clara. ¿Por qué? Porque fue
excluido de la Biblia, del canon bíblico que nosotros utilizamos. Dicho sea de paso, el libro de Enoch, mayormente hay muchos judíos que sí lo citan, sí lo utilizan, sí creen en ese libro, otros no. Han discrepado del libro de Enoch, ¿sí? Por quizá su fuerte contenido. Bueno, entonces vemos aquí la similitud. Hemos hablado que existe un libro apocalíptico llamado Enoch, que se registra según la historia que fue el primero. El primer Apocalipsis es Enoch, no Juan. Y después le procede el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Isaías, el Apocalipsis de Daniel, el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de los profetas. Todos los profetas tuvieron una visión que se llamaba el Apocalipsis de tal, ¿sí? Pero este libro, nos enfocamos en el libro de Enoch, que se registra que fue el primero, se cree que fue el primero. En el siglo, se empezó a escribir en el siglo 3 antes de Cristo, cuando el Apocalipsis de Juan, el que nosotros tenemos, el último de nuestra Biblia, se escribió en el año 96 después de Cristo. O sea, 400 años después, podríamos decir, ¿sí? Tuvo esta visión. Bueno, nos situamos, ya hemos dicho, ya hemos hablado un poco de estos Apocalipsis. Ya he dicho el Apocalipsis de Abraham, cuando Dios le dice en Génesis, literalmente Génesis capítulo 15 verso 13, y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjero en una tierra que no es suya, donde será esclavizado y oprimido 400 años. ¿Quiénes fueron a la tierra de Egipto y fueron esclavizados 400 años, 430 años? Los israelitas en Egipto. Ya esto se consideraba un apocalipsis, algo que iba a acontecer. Y aquí voy a hacer una breve explicación. A veces nosotros tendemos, cuando se habla de un apocalipsis, de una revelación o de la salvación misma, yo escuché a alguien decir o hacer la oración de fe, que no está mal, pero a veces nosotros tendemos a atender la salvación muy lejana, o el Olam Abba, o el mundo venidero muy lejano. No, yo voy a ser feliz cuando esté en el cielo. Yo voy a estar gozoso cuando tal. Yo voy a ser feliz, no porque me van a arrebatar o el rapto y esto. No, hay que ser feliz y cada día, cada momento y cada segundo tratar de estar en ese estado de felicidad. ¿Por qué? Porque el salmista David decía: busqué al Eterno y él me oyó y me libraba y me salvaba de todos mis temores. Él no decía me salvará en un tiempo muy futuro, no, me salvó, me libraba de todos mis temores. Esa salvación era continua, de una manera progresiva, continua. No era que él estaba pensando, no, en el tiempo, en el Olam Abba, en el tiempo venidero, pues me salvará. Él entendía que esa salvación venía de Dios constantemente, cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo. Esa salvación estaba ahí. Porque nosotros mayormente somos mentalidad occidental, pensamos que la salvación simplemente la vamos a obtener cuando venga el Olam Abba, en el mundo venidero. Pero la salvación es continua, es constante, es ya, puede ser ya, porque Dios con todos los días nos está librando de todo mal. Si salimos a la calle nos está salvando de un accidente, de una enfermedad, o sea, nos está salvando continuamente, porque necesitamos. Imagínense que si dependiéramos nada más la salvación de Dios en un mundo venidero, pues no duraríamos ni un segundo aquí en la tierra, ni un segundo, porque constantemente necesitamos de su misericordia, de su gracia y de su salvación continuamente. ¿Sí? Eso, pues, que nos quede un poco claro, ¿sí? Que David oraba no por una salvación lejana, él necesitaba la salvación de Dios ya.
en el momento, ¿sí? Y Dios misericordioso acudía a esa oración. Entonces ya sabemos, en el libro, en el Apocalipsis de Abraham, no se lo voy a citar paso por paso, pero en el Apocalipsis de Abraham Dios les revela ese exilio que se tenía que vivir los israelitas en Egipto. Tenía que hacer refinado los israelitas, y Dios utilizó este exilio para refinarlo y para madurar al pueblo de Israel. Bueno, en Génesis 12, 17, la oración de Sara a favor de su simiente cuando se encuentre en Egipto. Aquí nosotros podemos ver nuevamente que Sara tenía un nivel superior al de Abraham en profecía, porque cada vez que Dios le hablaba, que a Abraham le venía una profecía, una visión, Dios le tenía que hablar. A Sara no, por intuición ella ya conocía lo que había de acontecer en el mañana. Por eso es que ustedes ven cuando Sara le dice a Abraham: despacha a Agar y a Ismael. Abraham tenía que ir a consultar a Dios para ver si Sara estaba en lo correcto o no. ¿Y qué Dios le dice? Abraham, tu esposa tiene razón. ¿Qué quiere decir? Que cuando Abraham tenía una duda, consultaba a Dios. Pero Sara no. Sara ya tenía ese instinto en su corazón. Por eso se dice que a Sara y la matriarca, en este caso, tenían un nivel superior de profecía que los hombres, o lo tienen todavía, ¿sí? Entonces, si tu esposa, si tu novio te dice: mira, no me gusta que quede con tal fulano, no sé, no le veo algo que no me cuadra, pues quizá le caso. Ellas pueden mirar más allá. Bueno, entonces, el Apocalipsis de Abraham, hemos dicho, repito, es un Apocalipsis que Dios le dice: tu descendencia será esclava en una tierra extranjera. Y ahí en ese Apocalipsis Dios les revela también las 10 plagas. Cuando Sara está en Egipto, recuerden el viaje que hizo Abraham por buscar alimento y refugiarse, y llegó hacia Egipto, Génesis 12, y en ese lugar, pues Sara, cuando estaba en ese lugar, viene esa intuición, esa visión, que su descendencia estará ahí, y hace, según el Midrash, una oración diciendo: Señor, cuando mi descendencia llegue aquí, líbralo de las plagas que han de venir a este lugar. ¿Sí? Sara oró por su descendencia, por su simiente, cuando vayan a pisar en el futuro la tierra de Egipto. Y eso mismo pasó. ¿Por qué? Porque en el momento que llega Sara a Egipto, literalmente dice: y le vino plaga a Egipto. La presencia de Sara atrajo esa plaga, ese mal, en contra de los egipcios y a favor de su descendencia. ¿Sí? Después, José, ya sabemos la historia. Seguimos. Ay, aquí esto está tremendo. El tercer PowerPoint o diapositiva, perdón, vamos a hablar, que esto es sumamente extenso, pero lo trataré de decir de una manera clara y rápida. No, clara y conciso. Eso. Apocalipsis, Daniel 7, visión de las 4 bestias. Yo decía, vuelvo y repito, las 4 bestias están hablando de los 4 imperios que estaban surgiendo en ese momento. Daniel se vivió, ya se sabe, Daniel se vivió la primera bestia, que estaba en Babilonia. Dice primera imperio Babilonia, el león con las alas de águila. Esto ustedes lo pueden ver en Daniel capítulo 7, verso 4. Rey Nabucodonosor fue, y Belsasar, reinado entre el 604 a.C. hasta el 562 a.C. ¿Sí? Entonces, esta visión que Daniel tiene está hablando del Apocalipsis que le iba a acontecer
en ese periodo de tiempo a los israelitas y a las demás naciones, claro está. Pero no está hablando de tiempo más futuro, sino que está hablando de ese momento. Ustedes saben lo que hizo Nabucodonosor con Jerusalén, ¿no? El reinado del norte y el reinado del sur, que fueron divididos en el tiempo de Jeroboam, hijo de Salomón. Y aquí podemos ver que primero se llevan el reinado del norte los asirios, el imperio asirio se lleva el reinado del norte, y después el reinado del sur es llevado cautivo a Babilonia por las manos de Nabucodonosor. Eso ya aconteció. El segundo imperio es solo medo-persa, que está representado por el oso. Cuando la Biblia habla de bestia y de todas estas cosas, que vino una bestia, un oso, y salió una bestia del mar y todas esas cosas, está hablando no de una manera literal. Cuando habla de bestia, está refiriéndose a que los hombres, a que el gobernante en ese entonces actuará como una bestia, sin piedad. Sin piedad, ¿sí? Actuará como una bestia. Una comparación, llamaré una metáfora, etc, etc. Pero cuando se habla de bestia, no está hablando de que algo, una bestia, una langosta, va a subir del mar. No, estará actuando los gobiernos como una bestia y no tendrá piedad de sus vecinos ni de las naciones vecinas, de nadie. ¿Por qué? Porque el gobernante o las personas, a veces el ego no nos deja pues que otros también accedan al poder. Lo queremos todo para nosotros. Y estos imperios, los 4 imperios que Dios se les revela a Daniel, que eran, dicho sea de paso, para su tiempo y de un poco después de su tiempo, claro está, cuando él se murió, era que iban pues a arrasar con todo, absolutamente. Segundo imperio medo-persa, el oso. Daniel capítulo 7, verso 15, estaba en ese entonces rey Asuero. Recuérdense que rey Asuero se casó con Esther y se cree que Darío II era hijo de Esther y el rey Asuero. Después está el tercer imperio, el segundo imperio. Está también Ciro, que le dio carta con el permiso, dándole el permiso a los israelitas para que vayan a hacer la casa a Dios, el templo de Salomón, para que restauren el templo de Salomón. Eso ustedes lo pueden ver en Esdras y en Nehemías, que Ciro, dicho sea de paso, que Dios le dice mi ungido Ciro, mi Mesías Ciro. ¿Por qué le dice esas cosas a un quizá pagano? Y es que Ciro hizo algo que podríamos decir que lo tiene que hacer el Mesías cuando venga, y es reconstruir o construir nuevamente el templo de Salomón. Por eso es que Jesús dice, cuando ve los cambistas, él no le aplaude y le dicen, la destruyan el templo o la casa de... No, él cita las escrituras en Isaías: esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es que a veces nosotros creemos que Jesús estaba en contra del templo de Salomón, no quería ver el templo. No, Jesús al contrario, Jesús sintió el vivo celo de Dios, dice así, y empezó a purificar el templo físico. No estoy hablando de un templo espiritual ni del cuerpo, no, el templo físico. Lo que Jesús estaba en contra era de las abominaciones y de la contaminación y de los robos que tenían estos cambistas, ¿sí? De eso sí estaba en contra, pero jamás Yeshua, como ustedes le llaman, estaba en contra de el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a construir, no a destruir la palabra de Dios, ¿sí? Tenía que venir, y una de las características que tiene que cumplir el Mesías es levantar el templo. También el templo simboliza nuestro cuerpo, como lo dice Rashaúl, el apóstol Pablo. Tercer imperio, aquí no paramos, porque en el libro de Daniel hay algo que llama mucho la atención, que dice: y los santos se levantarán en contra de este imperio del hombre, de este imperio, y serán vencidos,
y se levantarán una vez nueva vez y serán vencidos. Señor, y es que cuando Grecia, el tercer imperio, Grecia, que está simbolizado por un leopardo con 4 alas, Daniel 7:6, en ese entonces estaban los Ptolomeos, en el siglo III antes de Cristo. Sabemos también que este Ptolomeo, o los Ptolomeos, cuando muere Alejandro Magno, pues los países que fueron conquistados por Alejandro Magno quedaron en las manos de los generales de Alejandro Magno. Fueron mucho territorio que conquistó Alejandro Magno. La palabra helenista, nosotros lo conocemos, ¿no? Que esa palabra es cuando se conquistaba un territorio por los griegos. Ellos querían colonizar completamente ese territorio. O sea, abandona que el territorio que ellos conquistaban, tenían que abandonar su cultura, su religión, su comida, todas las cosas, para ellos automáticamente implantar toda su cultura en esa tierra. Cuando Ptolomeo llega, ¿no? Ya había indicios de los griegos antes del imperio griego casi en todo el mundo. Cuando llega, recuerden también Alejandría, ¿no? Que es la biblioteca en ese entonces más grande, estaba en Egipto. Y ahí en esa biblioteca estaban los libros más importantes del mundo. Le hago un resumen de lo que pasó también con la traducción del hebreo al griego, que tiene que ver con este personaje, los Ptolomeos, ¿sí? Y este Ptolomeo, ya sabemos que se le metió en la cabeza que quería una traducción para ir a esa biblioteca tan famosa. Era la más importante en aquel entonces. Entonces, Ptolomeo dice, por eso nosotros pues conocemos la Biblia, la Septuaginta, la Biblia de los 70, ¿no? Que fue traducido por 70 hebreos, griego, helenistas, ¿no? Entonces sabían en hebreo, pero también sabían griego porque eran helenistas. Y lo tradujeron del hebreo al griego. Bueno, el caso es que eso se dio. Más adelante vino Antíoco IV, llamado Epifanes, entre otros, por ejemplo, emperadores en el siglo III antes de Cristo. Este Antíoco, por eso Daniel, ya yo entiendo cuando Dios le dice en su carta, en su visión, y dice, y se levantará hombre que blasfemen contra Dios, y cambiará los días, y tratará de cambiar la costumbre, la palabra de Dios. ¿Sabe quién es este personaje que hizo esto? Que trató de cambiar los días. Le dijo a los judíos, aquí ya cuando pise Grecia, ustedes no van a guardar Shabbat, no van a leer la Torá en público ni en privado, estaba prohibido. Estaba prohibido hacer un sinnúmero de cosas que los judíos estaban acostumbrados a hacer. Todas las cosas. Lo que quería era introducir la cultura a totalidad en el pueblo de Israel. Y ya hemos dicho que el helenismo, los helenistas, tenían esa costumbre. Ellos no respetaban como lo hacía quizá los babilónicos o los medopersas y los romanos. Por ejemplo, los romanos cuando situaban un lugar, se asentaban en un lugar, ellos respetaban la cultura de ese momento, de su entorno, respetaban, ¿sí? Pero Grecia no. Grecia quería a la mala introducir sus ideas y que ellos olvidaran de una manera u otra las ideas que Dios le dijo o la palabra de Dios. Entonces Grecia pues lo que quería introducir el helenismo, ¿no? Y que se olvidaran por completamente los israelitas todas las cosas que se les fue enseñada por Moisés, por Dios, etc, etc. Entonces Antíoco Epifanio, este personaje, llega a Jerusalén y lo que hace es en el altar
Oiga qué serio es esto. En el altar del sacrificio que se le hacían para Dios, él sacrificó un cerdo, un cochino, como usted le quiera llamar. Un cerdo sacrificó, y ahí en ese lugar sagrado, según el judaísmo, el templo de Salomón, levantó una estatua a Zeus. Mire qué abominación tan grande, ¿no? Y quería cambiar los días y todas esas cosas. Y ya entendemos que aquí la visión de Daniel con respecto a este hombre, dice Daniel, este hombre, este emperador trata de cambiar los días, trata de cambiar todas las cosas que yo le he dado al pueblo de Israel, y tratará de introducirlo en otro camino. Y esto fue lo que hizo Antíoco Epifanio, cuarto emperador, la bestia con 10 cuernos, ya hemos dicho. Entra ya los romanos y conquistan a los griegos, y por la conquista de los griegos ya se le queda todo el terreno que conquistaron los griegos a los romanos. Entonces, eso se encuentra explicado en Daniel 7:17. Esta bestia, ¿sí? La circulación ya lo hemos visto. Quiero hablar algo acerca también de lo que estamos tratando, y es que los romanos, también los emperadores, muchos de ellos siguieron la mala conducta de los emperadores de otra nación. Siguieron las malas conductas, siguieron, ¿no?, esas abominaciones y esas cosas desagradables contra la demás nación y contra el pueblo de Israel. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es el Apocalipsis. Cuando yo hablo de estas cosas, me centro tanto. Es que algo muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque a veces se nos enseñó muchas cosas, quizá no a la manera no bíblica o no histórica, y por eso hay mucha distorsión, muchas ideas erradas y muchos pensamientos medio extraños, le voy a decir sincero. Pero bueno, podemos refinar. Yo creo que nosotros estamos refinando, estamos creciendo, estamos avanzando, y es lo importante, es lo que se quiere. ¿Sí? Yo le dije que todo es cíclico. Cuando la Biblia habla de los sellos, de la trompeta, de muchas cosas, de los juicios, nosotros podemos encontrar similitud con Éxodo, así tal cual. Apocalipsis capítulo 8 verso 7, la primera 4 trompetas, dice así el verso 7: el primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué pasó en Éxodo? Lo mismo. Esto pasó igual también. El faraón en ese entonces era el anticristo. Por ejemplo, Babilonia, cuando llevó cautivo a los israelitas, era el anticristo en aquel entonces. Hillel, para no ponerlo muy lejos, en el 1946-45 creo que fue que se cometió la barrabasada más grande, el holocausto contra los judíos. Murieron aproximadamente 6 millones de judíos, sin contar los negros también, y aquellos también que iban en contra del régimen dictatorial de Hillel. Entonces vemos aquí que constantemente estamos repitiendo la historia, y no hay que irnos tan lejos para nosotros decir no, que la tribulación o la gran tribulación va a pasar. No, quizás lo estamos pasando constantemente. Imagínense que si estuviéramos en el tiempo de Hitler, cuando asesinó los nazis, asesinaron tantas personas, hubiéramos dicho lo mismo, pero seguimos aquí. Seguimos aquí. Entonces, en cada generación puede ser que Dios ni quiera, no quiero eso para ahora ni para nunca,
quiero que se rompa ese ciclo, y el único que puede romper ese ciclo es Dios con su mano misericordiosa, ¿sí? Entonces, en cada generación siempre ustedes ven que los ciclos han vuelto a repetirse. Los ciclos de vida se repiten, como hemos dicho, con el ejemplo que hemos puesto con las 4 estaciones del año. Siempre se repiten una y otra vez. Lo que tenemos que estar preparados. Lo que sí Dios, en esos ciclos no muy buenos que se repiten, lo que sí hay promesa para ti, para mí, que Dios nos va a guardar, nos va a sustentar, nos va a dar alimento. Por lo tanto, hay que estar tranquilo, tranquila, porque Dios está en el asunto. Y si Él está en el asunto, puede bramar las aguas, bramar el viento, tormenta. Tú estás más que seguro en la mano de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí la similitud de Egipto, de Éxodo, de las 7 plagas, con lo que está contando este Juan. Lo que está contando este Juan, y no simplemente con las trompetas, sino también se asemeja a los sellos, porque todo lo que nosotros podemos leer en Apocalipsis ya fue dicho por los profetas. Apocalipsis, el libro de Juan, no se está inventando absolutamente nada, no se está diciendo, podríamos decir, nada nuevo. Y es lo que se dice Salomón: nada nuevo hay debajo del sol. Y constantemente se sigue repitiendo lo que está hablando, lo que se está escribiendo en el Apocalipsis. Dicho también, voy a atreverme a decirlo, también lo dijo Enoch en su primer Apocalipsis, en el primer Apocalipsis que registra los historiadores y las escrituras. Daniel también tiene fragmento, el Apocalipsis de Juan tiene fragmento de Daniel. Por eso es si usted en su Biblia tiene referencia, cuando usted lee un versículo, lo va a mandar a otro versículo que dice lo mismo. Y ya hemos dicho, Daniel fue antes del Apocalipsis de Juan. También tiene fragmento el Apocalipsis de los 4 seres que vio Ezequiel. Tiene fragmento también de Éxodo. Tiene fragmento también del faraón mismo. Lo único que lo cambia, no, hay un nuevo personaje llamado Nerón. En aquel entonces, cuando se está escribiendo, cuando Daniel tiene esta visión, estaba el emperador Domiciano. Entre Nerón y Domiciano fue un lazo de tiempo que pasó. Entonces ya verá más adelante cómo nosotros podemos decodificar el número llamado 666, o como muchos historiadores están diciendo hoy en día, que no fue 666, sino que fue el 116. ¿Sí? Lo interpretan que fue el número 116, no el 166. El 666, perdón. Entonces, todo se vuelve a repetir. Apocalipsis lo que le da una mayor aclaración o acepta lo que se dijo anteriormente. Lo que le está dando es validez a lo que los profetas tuvieron, las visiones que tuvieron, las revelaciones que tuvieron, lo que pasó en Hechos capítulo 7 de las 7 plagas. Por eso es que ustedes ven similitud, y por eso es que cuando usted lee el Apocalipsis detenidamente verá algo interesante. Usted dirá: oh, pero esto me suena que Daniel dijo esto, el anciano de día, esto me suena que Ezequiel lo vio, Daniel lo vio, puede ser Moisés, esto me suena con las 10 plagas, con las 7 plagas, la oscuridad, la sangre, el granizo, azufre, esto me suena con Sodoma y Gomorra. Esto le va a sonar, porque se está repitiendo una y otra vez. Y en el momento que Juan escribe esto, estaba por pasar a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque estaban los emperadores corruptos y malos, que perseguían tanto a judíos como cristianos, parte de ellos. Entonces seguimos con nuestra explicación. El sello de la bestia. Aquí vamos a poner serio.
el sello de la bestia. No quiero que me malinterpreten, vuelvo y repito. Quiero que usted tome nota, por favor, lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo. Yo lo hago con mucho amor, con mucho interés para ustedes. Entonces vamos a entrar ahora a un tema muy interesante, señores. El sello de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, verso 17 al 18, creo que habla de este sello. Y es que hay que tener algo sumamente importante con este sello. Y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver, me quito yo. No, pero esto no me quiere obedecer. El sello de la bestia, señores. Sabemos que en el ambiente hebreo, en la cultura hebreo, las letras hebreas tienen valores numéricos, gematrías. Por ejemplo, la Aleph no simplemente es una letra según el hebreo, también es un número. Podríamos decir también que los romanos tienen letras también que son números, tienen valores numéricos. La Bet es Do, la Gimel 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir David con esto? Quiero decir que vamos a decodificar el nombre de César Nerón, el emperador que estaba en aquel entonces cuando se habla del sello de la bestia 666. ¿Cómo podemos descodificar este nombre? ¿Qué letra o qué numerología nos va a revelar? Vamos a verlo. Recuerden que lo estamos pasando del nombre de César Nerón a la gematría de las letras hebreas. Vamos a ver. No se me vayan de el canal. Sé que es tenso, pero es muy importante. Vamos a ver. Ábrete, César. César Nerón y César Nerón y el 666 o el 616. César Nerón en el alfabeto hebreo es esto que está aquí, así se escribe. Ahora, vamos a decodificarlo. Vamos a desqueletizarlo. Esa es la palabra. Hasta que me salió. ¿Sí? De este famoso 666, de este famoso sello. Dice que la letra Nerón, ya lo vieron, César Nerón, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Resh, se escribe con Resh primero, que equivale a 200. Samek, la letra Samek, equivale a 60. La letra Kub hebrea equivale a 100. La letra Nun equivale a 50. La letra Vat equivale a 6. La letra Resh de nuevo equivale a 200. Y la letra Nun, Nerón, termina con la letra N, que Nun equivale a 50. Ahora, si nosotros sumamos todas estas letras en número, nos da el famoso total de 666. 666. ¿Qué le pareció? Nos da el valor numérico 666. Ahora, si se dice que supuestamente es 616, en griego es 666 y en latín es 616. Si la última letra que es nun, le quitamos esa letra nun, nos olvidamos de ella, en latín es 616. ¿Qué le pareció? Entonces, cuando quizás se refería a la bestia, y hemos dicho que cuando la Biblia habla de bestia es porque el ser humano, ese emperador, actuaba sin piedad, actuaba como una bestia. No tenía misericordia de nadie, solamente tenía misericordia por sus intereses. ¿Sí? Entonces vemos aquí que descodificando el nombre de Nerón podemos obtener este número. Y dice también que no podían comprar si no tenía que ser en la frente y en la mano, ¿sí? O en la mano este número. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasó también con los judíos que estaban en
Alemania, atacado por los nazis. Cuando los llevaban al campo de concentración para que trabajen arduamente día y noche, nada más quizá con un solo bocado de alimento al día, ¿no? Maltratándolo y tal, le ponían también un sello, ¿no? Para reconocerlo. Ustedes lo pueden buscar en las fotos, etc, ¿no? Ponían un sello. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que quizás cíclicamente el ser humano o la humanidad se vive su propio apocalipsis. En un momento quizá menos denso y en otros momentos más denso. Ya luego, si quieren, vamos a hablar del rapto y del arrebatamiento y de todas esas cosas, ¿sí? Pero vamos a centrarnos aquí para nosotros entender mejor las escrituras, mejor la historia también. ¿Por qué? Porque es como dice un dicho, no nos vamos a mover del mito a la historia. No, vamos a movernos de la historia al mito. Eso es lo que deberíamos de hacer, movernos de la historia al mito. Emperador estuvo en el gobierno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo, este emperador estuvo gobernando y murió en el 68. Después le sucede, ¿no? Algunos emperadores, entre ellos está Vespasiano, que fue emperador después de la muerte de Nerón, ese emperador malo, corrupto, ¿no? En muchos aspectos. Vespasiano, que estuvo del 69 al 79 después de Cristo. Después le sucede Tito, del 79 al 81 después de Cristo, y después Domiciano. Sabemos lo que pasó con el apóstol Pablo, que fue ejecutado por Nerón. Fue Nerón en el 66-67, y después de eso, 3 años después, la destrucción del templo. Y ustedes van a ver ahí cómo lo que Daniel en esa visión vio, la destrucción del templo, las 70 semanas, dice que vendrá uno que blasfemará en contra de Dios. Todos estos emperadores, señores, se creían dioses. Todos, absolutamente todo. Epifanio, no, algunos más que todo, Epifanio se creía Dios. Yo creo que también Nerón se creía Dios, ¿no? Agripa, Ciro, también dice la Biblia, porque por cuanto eres un hombre y no Dios, ¿no? Y esas cosas. Entonces, lo que vemos que la historia se está repitiendo constantemente. Pero ¿por qué la historia se repite? Porque quizás estamos haciendo la misma barrabasada incorrectamente, y por eso se tiene que repetir ese ciclo. Por eso se tiene que repetir. Quizás no, porque estamos reprobando el examen como humanidad, ¿sí? Entonces Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo, fue emperador de Roma, en este caso también gobernante de Israel o de Judea, ¿sí? Bien, entonces yo creo que no tengo más. A ver, no tengo más. Yo creo que aquí que se acaba la diapositiva, ¿sí? Sí, se acaba aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Léase Daniel detenidamente. No lo leamos por encima, no. Léaselo detenidamente. Usted verá que lo que Daniel, parte de ello, no todo, porque los tiempos finales todavía no terminamos el ciclo y no podemos decir a ciencia cierta que ha terminado y se ha cerrado esa profecía. Hay profecías que todavía están vigentes, sí, lo digo bien, sí. Hay profecías que, como es un ciclo y no se ha cerrado todavía, están abiertas. Y hay posibilidad todavía de que eso se cumpla. Yo no he dicho que toda la profecía pues se han cumplido, pero la mayoría se han cumplido. Lo único que se ha repetido lo que ha pasado constantemente en la historia. Hoy en día
¿no? Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos el deber, más que todo, de indagar, de investigar, de formarnos sanamente, claro está, de también adquirir conocimiento, entendimiento, y nada, y vamos a llegar a mejores conclusiones, y vamos a tener el camino más claro. Y no, pues nos vamos a vivir y no vamos a servir a Dios con un miedo, un temor. Ay, que no, vamos a servir a Dios, vamos a servir a la humanidad por amor, que es lo que Dios quiere. Por amor, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Y recuerda que todos los libros de los profetas terminan con una buena noticia, y eso es la buena nueva que te debo de traer. Tranquilo, paz, shalom, ¿sí? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el shalom de Dios, una paz plena que llena mi alma de plenitud, que aunque esté el mundo bajo caos, yo tengo paz. Porque Dios, a veces no queremos fugar de la materia. No, que yo veo esto de caos, sí me quiero ir, y por eso el arrebatamiento y el rapto y tal, que yo no estoy diciendo que no ocurra, no me malinterprete, pero estamos más pendientes que me quiero fugar, me quiero ir, quiero que Dios venga y tal. No, tenemos que aprender a trabajar incluso en el caos. Tenemos que hacerle frente al caos. Tenemos que ser responsables con la asignación que tenemos que cumplir, porque tenemos cualidades también para trabajar en el bendito caos. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 1, dice que Dios trabajó también en el caos. Y Dios vio la tierra que desordenada y vacía, la dejó así. Se fugó, se fue a otra cosa. No puedo con este. No, dice que Dios empezó a organizar las cosas. Y como nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pues podemos hacer lo mismo. Tenemos que trabajar en el caos. Es igual cuando usted ve a su alrededor su cama, su habitación desordenada. ¿Qué usted empieza a hacer? Se fuga, se va. Porque cuando tú vengas la vas a hallar la va a encontrar de la misma manera. O peor. Tenemos que trabajar o organizarla desde ya. No lo podemos dejar para después. Entonces es lo que pasa también con la Biblia. Si Dios te plantó en este planeta tal como está con caos, es porque tú tienes la posibilidad y la cualidad necesaria para trabajar en ese caos. Y cuando nosotros trabajemos en ese caos, pues vamos a ver que esas cualidades se van desarrollando. Cuando la ponemos a funcionar, es lo que pasa con un músculo. Si queremos que el músculo crezca, ¿qué tenemos que hacer? Hacer ejercicio. Si queremos ser buenos doctores, ir a la universidad y estudiar de una manera responsable. Sí, no estoy aquí de regañín ni nada de eso, sino que quiero que despertemos eso. Estas palabras son para mí también, no simplemente para ustedes, sino el primero que debo tomarlas soy yo. Entonces, trabajemos en este caos y verás que Dios, pues, estará con cada uno de nosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, porque puede ser aquí que yo esté soltando, ¿no?, estas palabras y tal, y si no le dan un me gusta, y si no suscriben, si no comparten, y si no se suscriben al canal, pues esto se va a quedar aquí estancado, y no quiero eso, y no queremos esto, porque yo sé que va a ser de gran ayuda, quizá no para ti, quizá lo sabe, quizá sabe más que yo, pero quizás puede ser ayuda para otra persona. Quizás sí, quizás puedes, no sé, un rayo de luz a través de lo que hemos hablado, no sé, sabe, pero yo sé que puede ser de gran ayuda para otro, quizá no para ti, o sí, espero que sí, pero para otros también, ¿sí? Pues nada, comparte el video, nos vemos a la vuelta de la esquina.